una casa no es una casa es un proyecto de futuro, no solamente para la familia, sino que si vemos la casa como el país, probablemente desde ahí comienza, ¿cierto?, la construcción también de un proyecto futuro a nivel nacional, por decirlo así. Eso es lo que nos tiene motivado a esta cuestión, el que es una oportunidad, no un problema. ¿Cuáles de esas tres causales que hablamos están presentes hoy o están presentes todas? Y ahí puedes compartir un poquito más del trabajo que hacen en Déficit Cero. Yo creo que hay una presencia de esa angustia, hay una presencia también del abandono, el abandono de las instituciones. Y además se mezcla con el abuso. Quienes más pierden con la ausencia de las instituciones o cuando las instituciones se desacreditan, quienes más terminan siendo damnificados de eso son justamente aquellos que tienen menores herramientas o menor cantidad de herramientas y de recursos para protegerse por sí solos. Son finalmente, por lo tanto, la población más vulnerable y más históricamente marginada. Todo cambio comienza con una conversación. Nos encontramos en un momento crítico de la historia de la humanidad. No podemos ya seguir haciendo negocios de la forma en que lo veníamos haciendo. Necesitamos incorporar ahora innovación, emprendimiento, sostenibilidad e impacto. En Conversaciones con Impacto encontrarás conversaciones profundas y asertivas con cada uno de los top líderes que mueven la aguja de estos temas en Latinoamérica y el mundo. Soy Dani Tricarico y junto al equipo de Impact Latam te damos la bienvenida y te agradecemos por ser parte de esta experiencia. Bienvenidos al show. Bueno, muy bien, ya me voy a meter de movida en este tremendo episodio que vamos a tener hoy. Y voy a tener el gran gusto y gran honor de conversar con Sebastián Bowen. Ahora en breve lo voy a presentar. Vamos a hablar de vivienda, desarrollo urbano y muchísimos temas más ligados a él, su trayectoria, su visión de mundo. Como siempre, quiero agradecer también los espacios donde conozco cada uno de mis entrevistados, entrevistadas, en este caso a Sebas, a través del GSG, National Advisory Board Chile, este grupo de inversión de impacto que hay un montón de stakeholders de interés, de actores de interés, con los cuales conversamos y ahí gentilmente nos conocimos con Sebas y se hizo un tiempo para venir. Como siempre, puede ser que este episodio tenga cierto Spanglish, así que trataremos de ir traduciéndolo a medida que decimos alguna palabra en inglés, mismo me pasa a mí en la deformación profesional. Le voy a presentar, entonces, director ejecutivo de Déficit Cero, una organización que aborda la realidad oculta detrás de la exclusión habitacional, la que no solo está en los campamentos, sino también en cientos de allegados y hacinados en todo el país referido a Chile. Ha sido director ejecutivo de la Fundación Vivienda, de Techo, ha trabajado en organizaciones tales como Acción Empresas, Banco Mundial, América Solidaria, la Universidad Central de Chile y cuenta con estudios de políticas públicas y temas ligados a esto en la Universidad de Duke, Universidad de Alberto Hurtado, la Pontificia Universidad Católica de Chile y mucho, mucho más. Bienvenido, querido Sebas, a un nuevo episodio de Conversaciones con Impacto. Gracias por sumarte. ¿Qué tal, Dani? Muchas gracias por esa presentación, así que abierto aquí para poder conversar contigo. Ahí estamos. Bueno, le voy a decir a vos y a la audiencia que, como dice, o sea, hashtag impacto, techo, tiene que ver no con tu presente, sino con tu pasado. Entonces, para que la Qué, gente diga, che, este pibe no está leyendo bien. No, tiene que ver con eso. qué bueno que lo dejaste claro, porque efectivamente muchas veces pasa que la gente, no sé, piensa que, por ejemplo, sigo en techo. Y claro, eso ya hace ya casi 2 años y medio que dejé de ser Mirá, director ejecutivo de Techo y de Fundación Vivienda, asumiendo esta labor acá en Déficit Cero. bien, y ya me voy a meter con eso. Eh, Mientras buscaba información de vos, tus entrevistas, hay algo que a mí me interesó que es la triple A. En Argentina, cuando decís la triple A, apunta a otro lugar, que no es esto, pero la triple A ligada a las causas que lograron o forjaron el 18 de octubre, que es abandono,
el 18 de octubre entendido como el estallido social aquí en Chile, ¿no? El abandono, la angustia, la ausencia. Cuando el Estado se retira, las cosas se hacen de igual manera, como la seguridad entre otros, pero la informalidad no reconoce derecho. Eso es un poco lo que vos comentabas en alguna entrevista. Entonces, quería pedirte que por favor puedas expandir, modificar, corregir esto que estoy compartiendo en el marco de qué quisiste decir con esta frase. Sí, mira qué interesante que lo traes a colación, justamente, y para que la gente entienda, ¿verdad? El 18 de octubre del año 2019 en Chile hay denominado estallido social, ¿verdad? Un día y posteriores semanas también de mucho caos, generalmente, violencia también, mezclado también con demandas sociales legítimas en algunos casos y mezclado con medios ilegítimos en otros casos. Era una mezcla muy rara. Eh, y que yo creo que ha sido muy marcador para después. ¿Qué es lo que me pasó a mí? Me acuerdo perfecto, si no me Eso. equivoco, eso fue un día viernes, ¿ya? Ajá. O jueves, no recuerdo bien. Pero al día siguiente yo comencé a llamar a dirigentes de campamentos, de villas con los cuales yo trabajaba, estaba en techo en ese momento, para saber su propia mirada de lo que estaba pasando y tratar de entenderlo un poco. Lo que me fui percatando es que en el relato que había una mezcla de, por un lado, como decir, bueno, por fin nuestras demandas de alguna manera se están poniendo en el centro de la agenda, pero al mismo tiempo un cierto temor, un cierto miedo de lo que iba a venir, de la desprotección que significaba, por ejemplo, en barrios más periféricos de Santiago, estos como hechos de violencia, ¿verdad? Como una cierta pérdida de Estado de Derecho. Y a partir de esas conversaciones, recuerdo que a un medio de comunicación, eh, claro, me piden como tratar de explicar qué es lo que está pasando detrás. Y yo creo que se Ajá. confabularon estos tres sentimientos, que en verdad, Dani, son justamente, en primer lugar, el sentimiento como de de una angustia, ¿ya? La angustia que se ve, por ejemplo, en las familias cuando no llegan a fin de mes, ¿verdad? O cuando tienen que pagar un Ujú, arriendo que es muy caro, cuando ujú. pierden el trabajo, o cuando tienen una enfermedad y empiezan a caer en la pobreza, fruto de todo lo que viene después. Pero esa angustia se mezcló con, con un segundo elemento, que era el abandono, es decir, no solamente estoy viviendo la angustia, sino que la vivo solo. Eh, o sola, que puede ser incluso más difícil, ¿verdad? Y por lo Claro. tanto, esa soledad me hace a veces vivirla con aún más fuerza esa angustia. Y luego se ven casos, y la tercera A no era ausencia, que lo mencionaste tú, sino que era abuso. Y es Abuso. que no Ok. solamente siento un abandono, sino que aquellos que eventualmente, que son las instituciones, que deberían estar de alguna manera apoyándome en este proceso, están siendo utilizadas, ¿verdad?, para el enriquecimiento o el privilegio, o lo que sea, de otros. Y eso, el abuso siempre se ve en cosas muy simbólicas, ¿ya? Ujú. Bueno, entra entre los sueldos, en frases, en hechos, en privilegios, en saltarse la fila, qué sé yo, en penas, por ejemplo, que no se cumplen, etcétera. Esa mezcla de tres cosas llevó a una frustración muy grande. Y esa frustración se transformó de alguna manera en un desgaste y sobre todo una desconfianza institucional. Es decir, ya los problemas que me tienen angustiado y que vivo abandonado frente a ellos y que otros abusan, por decirlo así, no los puedo resolver a través de las instituciones, sino que lo Claro. resuelvo por mi propia vía. Y eso empezó a tener un reflejo en prácticamente todas las dimensiones de la política pública chilena. Mm. Entonces, ausencia, ¿no? Perdón, Abuso, abandono, abuso, angustia. abandono y angustia. Disculpa. Sí, está bien, no hay problema. Abuso, abandono y angustia. Y de alguna manera se ¿Cuál es? transforma, Sí. Dani, para cerrar, se empieza a transformar también como en una suerte de radar, de mapa, Ajá. para mirar lo que está pasando hoy día en Chile. Entonces, por ejemplo, cuando uno le llama el plano de la vivienda, que es el plano que me toca a mí, una de las cosas que me tienen preocupado es que la gente está viendo una angustia. O sea, hagamos la siguiente idea, Dani, que por primera vez probablemente en Chile, ¿ya? La generación que hoy día está saliendo al mercado laboral Sí. va a ser una generación más pobre que la generación de sus padres. En 200 años de república,
Mira, Históricamente las generaciones más jóvenes eran generaciones más ricas, más ¿ya? ricas de los últimos años, sí, Más ricas. exactamente. Tenían mejor educación, podían acceder Sí, efectivamente a mayor cantidad de bienes, más oportunidades, la vivienda era más asequible, etcétera. Mejor desarrollo. Pero puede darse que esta generación que está hoy día entrando al mercado laboral sea una generación más pobre que la de sus padres. Y mira, ahí tiene un factor bien preponderante la vivienda, el precio del arriendo, el precio de los créditos hipotecarios, la compra de la vivienda, todo es 2 o 3 veces más caro de lo que era hace 15 años atrás, 20 años atrás. Y es uno de los principales elementos del gasto que tiene una familia. Entonces ahí hay una angustia. Luego, abandono. La gente está claro. postulando a la vivienda ya no como pasaba en Chile hace 20 años, que eran comités de vivienda, organizaciones. El 80% está postulando de manera individual. Se está rascando con sus propias uñas. Y luego el abuso, donde empieza a haber justamente un escenario en que, oye, otros empiezan a abusar de esto. Por lo tanto, yo miro con mucha preocupación que estos tres sentimientos no se vuelvan a juntar de alguna Eso. manera en la población. Y para eso, encontrar respuestas rápidas, urgentes, es súper necesario. Me abriste un montón de campos ahí, pero voy a hacer un leve lateral, pero voy a volver. Te prometo que voy a volver. ¿Qué es lo siguiente? Esto que hablabas de las nuevas generaciones van a ser más pobres que que digamos que sus padres, ¿no? Que las actuales. Hoy estaba viendo uno de estos artículos más de, no de tanto del mundo de Latinoamérica, Chile, sino esto de clásico Silicon Valley, la generación Z o lo que dicen, justamente hablaba de esto de la angustia por no poder mantenerse o no poder pagar un arriendo en este caso, o lo que era, ¿no? Entonces, me hace ruido, y con otros entrevistados quizá lo hemos conversado, cuando se habla de este mundo de la abundancia, de la singularidad, no sé si lo has escuchado esto como Peter Diamandis, viste, como el mundo de la abundancia y toda esta cosa. ¿Cómo se contrapone esa narrativa, no? Con la realidad, no sé si es Latinoamérica, no sé si es el mundo, de la gente que están haciendo con quizás más oportunidades, pero menos poder de compra, menos poder adquisitivo, no sé bien cómo se dice. ¿Qué pensás de eso? Mira, yo creo que no lo tenemos todavía resuelto. Efectivamente, pienso, ¿cierto?, que hay un llamado a un cambio ético de cómo crece finalmente el mundo, ¿no? Ciertamente los patrones históricos de los últimos 50 años respecto de la productividad, de finalmente la, no sé, la industrialización, digamos, lo mismo la economía, etcétera, Ajá, el ajá. mundo tiene sus límites al respecto, ¿verdad? Entonces ahí hay un desafío ético que todavía creo que no hemos llegado a puerto como sociedad, pero lo estamos tratando de encontrar. Pero eso cómo mezclarlo con efectivamente el bienestar, ¿cierto? O el desarrollo humano, finalmente, Eso. en el cual el acceso, y no te diría como el acceso al consumo, sino que el acceso a cosas que son súper importantes como la casa. O sea, estamos hablando de eso, ¿cachai? O De eso, sea, ¿no? de, y todo lo que viene detrás de eso. Nosotros decimos en definición, una casa no es una casa. Eso hay que quitarse esa idea. La forma de enfrentar un problema como el acceso a la vivienda diciendo, oye, ¿cuántas casas vamos a construir? Eh, puede quitar el foco de lo que está detrás de la casa. La casa es, por ejemplo, proyección. O sea, hoy día que estamos viviendo un tema del narcotráfico con fuerza en Latinoamérica, Sí, ¿cierto? De muchas veces una anomia de una juventud, de pérdida a veces de códigos más éticos en distintos sentidos. El proyecto de vida, el proyecto de futuro, es clave. Y muchas veces la casa logra darte ese proyecto de futuro porque tú te imaginas ese espacio, lo vas construyendo, te lo imaginas para otros, para tus hijos, para recibir gente, para realizarte. ujú. Entonces, nada, quería ir como a ese punto. ¿Cómo mezclamos, por un lado, y no tengo la respuesta, Dani, en ese sentido, No, te no, soy sí. súper claro, Va, reflexión. pero ¿cómo mezclamos, ¿cierto?, esta disyuntiva de, por un lado, respetar los límites naturales de nuestra convivencia con el medio ambiente, nuestra convivencia entre los seres humanos, con, en el fondo, un cierto mínimo de acceso a un bienestar
en donde veo que la casa es uno de sus pilares fundamentales, así como la educación, ¿cierto? Así como probablemente un acceso a una salud, etcétera. Mm. Bueno, gracias por compartir eso, porque siempre tengo estas dos dualidades. Y me pasa mucho cuando hablo con el mundo de la tecnología y el mundo del desarrollo, que le digo yo, como del mundo del territorio, Claro. ¿no? Pero Está bueno, bueno, está bueno. me quiero meter entonces, ¿cuáles de esas tres causales que hablamos están presentes hoy o están presentes todas? Y ahí puedes compartir un poquito más del trabajo que hacen en déficit cero. Mira, yo creo que hay una presencia de esa angustia, hay una presencia también del abandono y que se ve, insisto, en el abandono de las instituciones. O sea, eso es lo que me parece. El problema cuando las instituciones, por decirlo así, cuando se da esta ausencia, ¿ya? Que tú la mencionabas, y además se mezcla con el abuso, quienes más pierden con la ausencia de las instituciones o cuando las instituciones se desacreditan, Ujú, quienes más terminan siendo damnificados de eso son justamente aquellos que tienen menores herramientas o menor cantidad de herramientas y de recursos para protegerse por sí solos. Y son finalmente, por lo tanto, la población más vulnerable y más históricamente marginada. Eh, las instituciones están hechas para eso, las instituciones están hechas para que justamente cada uno no se rasque con sus propias uñas, digamos. O sea, tengamos ajá, ciertos criterios que son comunes, ciertos patrones de justicia, etcétera. Entonces, por eso yo soy súper enfático en cuidar las instituciones. Y eso yo creo que está pasando, esos tres sentimientos están todavía presentes, incluso pueden estar en algún sentido más exacerbados. Toda la problemática que hay en materia de seguridad en Chile hoy día, que es claramente la prioridad desde el punto de vista de la agenda pública, los problemas que hay en materia de seguridad, producen, ¿cierto?, un exacerbo de estos tres sentimientos, de una angustia, chuta, ahora ando preocupado, ni siquiera puedo hablar por celular en la calle, claro, claro. o trato de no andar en auto en la noche. Eh, y es una angustia, pero al mismo tiempo se da una sensación de abandono. Entonces empiezo a preocuparme por la protección mía y de mi familia a través de otros mecanismos, que no es solamente la confianza en, no sé, la fuerza pública y qué sé yo, y al mismo tiempo una sensación de abuso, porque tú ves que hay personas que están abusando de eso, bandas Mm, criminales, etcétera. Pandillas. Entonces sí Ujú. se puede estar exacerbando. Y ante ese escenario, yo creo que la clave, diría yo le decía, ante esta triple A, cómo apuntar de alguna forma, ¿cierto? Como a una triple E, decía yo. ¿Cómo es la ¿Ya? triple E? Porque básicamente la triple E es lo siguiente. Primero, el encuentro. O sea, que Ajá. finalmente el encuentro te produce comunidad y la comunidad es lo que te permite de alguna manera también como factor protector ante todo ante el abandono, como factor protector ante la inseguridad. Es decir, el encuentro me parece que es relevante, el encuentro genera empatía, entre otros elementos. La segunda es la épica, ¿ya? Y con la épica me refiero a futuro, proyecto de futuro de país, digamos, o sea, de volver a apostar, de que estas cosas, que como Chile podemos pensar a 20 años y que el país va a volver a tener un crecimiento orientado, que el país en el fondo va a tener nuevos niveles de convivencia, Ujú. que los principales desafíos que estamos enfrentando los podemos enfrentar, los podemos superar, ¿cierto? Y eso nos puede llevar a una tercera E que encuentro que es la más relevante de todas, y discúlpame no sé, lo canuto así en esto, pero es la esperanza. Digamos, o Está bien, sea, al pero final es es la esperanza. fundamental. Es fundamental. Sí. Sí, sí. Entonces, bueno, no sé cuál mata a cuál, si es el encuentro al abandono, Todas entre supongo. todas, ¿ah? Claro, de todo. Están todas O entre sea, todas. no sé si es una y una. Qué interesante esta fórmula, ¿no? Porque muchas veces se habla y los que trabajamos en temas de impacto y vos también que venís muchos años, es como que a veces es como está la crítica de que, bueno, siempre presentan el problema, pero presenten la solución. Pero creo que la solución Claro, tampoco claro. es inventar la rueda, digo. Estás hablando de Para nada. comunidad, y ahí quería meterme. Vos, en tus diferentes ponencias, hablaste de la gran experiencia de las ollas comunes, ¿no? Estos espacios compartidos. Y ahí
hilvanando lo que vos decís, se me ocurre que ahí hay comunidad, ¿no? Ahí hay encuentro. No sé, ¿qué pensás como parte de la solución de eso? Es súper interesante. Ahí aparecen los dos lados de esta batalla, ¿verdad? A En las ollas ver, ok, comunes. Qué importante verlo así, porque a mí me tocó vincularme con muchas ollas comunes, sobre todo en el periodo de la pandemia. la Por pandemia. techo, básicamente, habían más de 200 ollas comunes, surgieron muchos liderazgos comunitarios importantes a raíz de Ujú. eso. ¿Qué es lo que había en las ollas comunes? Por un lado estaba esta triple A. En la olla común hay angustia, la gente no tiene que comer, ¿cierto? Por lo tanto, también hay un abandono. ¿Por qué estoy organizándome con la gente para cocinar y no tengo esto de un bien natural, digamos, del Estado, qué sé yo? Eh, pero al mismo tiempo, en las ollas comunes está este otro lado de la ecuación, que es el lado más luminoso, por decirlo así, que sería el encuentro de la comunidad, la organización Sí, de esa comunidad, la esperanza que surge de eso, ¿cierto? Y la épica. O sea, la épica en las ollas comunes era súper importante. Era, ¿quiénes movían las ollas comunes? En general eran mujeres, ¿cierto? Que decían, mira, en mi casa voy a cocinar para 500 personas y no mira. sé cómo lo voy a hacer. Digamos, eso es lo que te decían, no sé cómo lo voy a hacer. Pero esa épica empezaba a reunir, ¿verdad? Donaciones, gente, una verdadera multiplicación, digamos, de lo que había para finalmente poder dar. Y no solamente daban una sola vez, sino que lo daban todos los días. Y después no era solamente esa persona la que estaba cocinando, eran cinco, y después se sumaban los maridos que se preocupaban de ir a buscar los alimentos para traerlos al lugar, de prender el Claro. fuego, de otras cosas, de ir a llevarlos a, era muy notable ver en los barrios cómo habían personas vestidas de blanco entero, con overoles, que esas personas agarraban los alimentos, los metían en una caja, ¿ya? O unos platos, y se los llevaban a aquellos que no podían salir de sus casas, porque estaban con COVID, ¿ya? O porque eran personas adultos mayores que estaban postrados, etcétera. Entonces, el fenómeno como de esta épica, de este encuentro y de esta esperanza que se daba en los barrios, fundamentalmente respondiendo, por decirlo así, a este abandono y a esta angustia, creo que es bien notable y desde el punto de la política pública me pregunto cómo aprender de ello. Más que Ujú. decir, oye, esto es algo que se da a expensas de la institucionalidad, Claro. no, por lo contrario, cómo la institucional rescata elementos de eso para transformarlo en política pública. Ujú. Ujú. No, está buenísimo. Qué interesante eso que decís. No sé si es un fenómeno latinoamericano. En Argentina también ha sucedido en las sucesivas crisis, ¿no? De hecho, está el cacerolazo, que justo, digamos, no es una olla común, pero es una expresión ligada a este tema. Después sí en el 2001 y en otros espacios también. Em, Ahora, un cacerolazo acá en Chile es otra cosa, ¿o no, Dani? ¿O ¿El es lo mismo? cacerolazo? ¿El cacerolazo? No, no, yo ¿Sí? creo que lo mismo, no sé. Quizá me Pero el falta. cacerolazo es cuando la gente agarra sus cacerolas en la noche y empieza a Claro, no, sacarlas no, para lo hacer un ponía, acto de protesta. claro, sí, sí, lo ponía en términos de protesta, pero es que hacían alusión a algo básico, ¿no? Que no puedo cubrir mi necesidad más básica. Obviamente está Claro. la vivienda, el techo, pero la alimentación. Yo lo vi mucho en el 2001, ¿no? Eso Mm. y se reproducieron estos mecanismos. Quiero volver, sí, al déficit cero, ¿sí? Entonces, ¿Ok? déficit cero para 2030, por lo menos lo que vos compartiste en 2022. Hoy hay, corregime el dato, probablemente está desactualizado, pero más de 600.000 viviendas faltantes en general y más de 81.000 personas viviendo en campamentos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para llegar a ese déficit cero? ¿Y cómo lo están haciendo hoy? ¿Y cómo podemos convocar aquí en este espacio a más empresas, organizaciones, bla, bla, bla? Sí, vamos a actualizar un poco las cifras ahí, Dani, porque ha sido todo un aprendizaje, ¿ya? Bien, bien, bien interesante el punto de vista como del crecimiento organizacional, o el desarrollo organizacional, y sobre todo de una organización sin fines de lucro como la nuestra. Eh, ¿Cuáles son las actualizaciones que me gustaría decir? La primera es que nos dimos cuenta, hay un cierto sentido de adrenalina, ¿ya? De ponernos en el 2030, como decir en el fondo, mira acá, si de aquí al 2030 no hacemos el cambio de tendencia, ¿ya? En Chile, claro, ya no tiene mucho sentido,
pero el déficit cero, por decirlo así, no es solo una meta, sino que es más bien un proceso que tiene que ser permanente. O sea, tiene que ir Claro, más allá del 2030. Es como el empleo pleno, ¿cierto? No sacas nada con llegar a una fecha con déficit cero si es que después no, vuelve a sí, aumentar. Entonces, es como generar un sistema en Chile que todos tengan un proceso rápido, expedito y fácil para acceder a la vivienda adecuada que está conforme a sus respectivas condiciones, preferencias, etcétera. Eh, y la otra actualización es que, claro, salimos con este número del déficit habitacional, ¿ya? Y el déficit habitacional efectivamente son cerca de 650.000 viviendas, ¿ya? Que son las ajá, familias que no tienen casa, ¿ya? Pero en la medida que nos fuimos metiendo en el concepto y en la estrategia de cómo resolver esto, nos vamos dando cuenta que esto es como un iceberg, ¿ya? Entonces ujú, tú tienes, claro, tienes la punta del iceberg, que es lo más visible, que podrían ser los asentamientos irregulares, ¿ya? Que tú desde una foto aérea lo puedes ver. Y bajo eso aparece el allegamiento, el arriendo informal, otras formas que están un poco más ocultas, que se esconden claro, detrás de las puertas, de los techos, pero que también son una exclusión habitacional. Y nos fuimos dando cuenta de que debajo de eso empiezan a haber otras formas. Por ejemplo, la gente que tiene una tenencia irregular de su casa. Entonces, claro, yo ajá, ok, arriendo, ok, pero mi arriendo es informal. O yo tengo una vivienda cedida, o vivo en un campamento. En cualquiera de esos elementos no tengo una situación segura. No sé si el próximo mes voy a estar en ese mismo lugar. Con la angustia que significa no saber eso. Imaginemos niños, niñas, en el fondo, que están viviendo en una familia así. Eh, o, por ejemplo, aquellos que están viviendo en una condición le llamamos nosotros como fragilidad habitacional o arriendo inasequible. Vale decir, estoy arrendando una vivienda, pero estoy gastando el 40, el 50% de mi ingreso en ese arriendo. Y resulta que cuando lo gasto en la vivienda, paso a estar bajo la línea de la pobreza. Entonces, son distintos fenómenos que nosotros le hemos llamado hoy día como la demanda social por vivienda. Esa ok, demanda social por vivienda hoy día en Chile, agárrate, porque esa demanda social por vivienda hoy día en Chile son 2,2 millones de hogares, lo cual equivale más o menos a un tercio de los hogares del país, ¿ya? De los cuales ok, aproximadamente, sí, de los cuales aproximadamente 900.000, un millón, es una demanda que nosotros caracterizamos como crítica, ¿ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, es distinto una persona que vive en una casa que el techo se llueve y que se puede arreglar eventualmente, y que dentro de todo la está arrendando y un precio más o menos bien y qué sé yo, a una persona que está viviendo en un asentamiento irregular, pero vive en condiciones de hacinamiento, arrienda informalmente y cuando paga el arriendo está bajo el nivel de pobreza. Es un nivel de demanda ya habitacional crítica de exclusión. Entonces, esas son hoy día más o menos las cifras que nosotros estamos manejando hacia el futuro y eso es lo que nos permite a nosotros decir que de aquí al año 2030 aproximadamente en Chile nosotros necesitamos generar más o menos 1,5 millones de soluciones habitacionales como de vivienda, por decirlo así. yo me ponía a pensar, la primera vez que dijiste el dato de las 600.000, Sí, bueno, ahora 1,5 millones y más, yo decía, quizá desde la inocencia, ¿no? Che, si el Estado se pone las pilas, lo sacan dando esto, digo, tampoco estamos hablando de, o sea, y si querés ir a lo crítico, crítico, 80.000 o más de 80.000 en campamento, se podría de hacer un plan, ¿no? Digo, a 4 años y resolver con el monto que se invierte, quizá duplicándolo, quizá aumentando la participación del PBI, ¿no? Pero bueno, entiendo que eso no está sucediendo y que hay que suplirlo desde otro lugar. Entonces, mi consulta es, ¿cómo se puede resolver ese tema? Por un lado es generando influencia y reportes, que el último reporte que hicieron, vamos a hablar después, tocarlo brevemente, muy bueno, el que sacaron en diciembre con la UC. Eso creo que es un lugar, pero ¿hay algún espacio? Porque hoy también tenés las constructoras, ¿no? Pensando como constructoras, en un momento muy, como dicen acá, muy brígido, ¿no? Muy apretado económicamente. Entonces, ¿cómo se puede llegar a suplir eso? ¿Tiene que ser el claro. Estado? ¿Tiene que ser? ¿Qué pensás? No, hay un solo punto que quiero como precisar. Yo creo, Dani, que justamente el Estado va a ser muy difícil que por sí Mm, solo, aunque haya mucha voluntad política, logre resolver la problemática, ¿ya? claro, ok. Eh, es un problema, para que te hagan una idea, cuando te tiro estas cifras, estamos hablando de más de 100.000 millones de dólares.
Ok. Eh, si al mismo tiempo estamos hablando de la construcción, claro, de más de 1,5 millones de soluciones habitacionales. Estamos hablando probablemente del consumo de más de 30.000 hectáreas, que es más o menos Claro. el tamaño de Valparaíso. Es decir, son magnitudes que son importantes para Chile, ¿ya? Significa el 2-3% del PIB para los Del próximos PBI. 10 años. Por lo tanto, no hay otra forma de hacerlo que juntando las fuerzas públicas con las fuerzas privadas y con las fuerzas más sociales también. Ujú. Eh, y ante eso, nosotros hemos ido construyendo una estrategia de propuesta, de incidencia, ¿verdad? En donde básicamente se sostienen tres pilares. Primero es organizar la demanda por vivienda, ¿ya? Ujú. Y esa Ok. demanda por vivienda está concentrada en ciertos territorios, a veces está atomizada, no la tenemos bien caracterizada todavía en Chile, entonces hay que caracterizarla para identificar qué tipo de soluciones nos requerirían específicamente. La segunda medida es aumentar la oferta. Si lo que estamos viendo hoy día en el país se debe en gran parte a un aumento muy fuerte de la demanda en Chile en Ujú. los últimos 15, 20 años. Por lo tanto, debes aumentar la oferta. Y aumentar la oferta en la práctica es disponibilizar de suelo, ¿ya? O cielo, si uno lo ve hacia arriba, ¿verdad? Claro, claro. Pero eso, al mismo tiempo, acortar los tiempos de producción. Tenemos problemas muy grandes en materia de trámite, muchísimos trámites para producir vivienda. Ujú. Eh, y al mismo tiempo generar nuevos canales de financiamiento. Y luego hay un tercer pilar. O sea, el primero es organizar la demanda, ¿verdad? Territorializada. El segundo es aumentar la oferta. El tercero es diversificar la oferta para conectar esa oferta con esta demanda. Y hoy día lo que tenemos en Chile son muy pocos mecanismos para justamente Ah, acceder a soluciones de vivienda social. Por claro. ejemplo, el tema del arriendo, un temazo. Más de 800.000 hogares hoy día en el país son hogares o extranjeros que tienen menos de 5 años en Chile y que probablemente podrían volver a su país el día de mañana, qué sé yo, o hogares, parejas jóvenes sin hijos, o una persona sola con un hijo, o hogares Mm. unipersonales. Entonces, ese perfil de hogares que suman en total más de 800.000, tal vez la solución es una política de arriendo más que una política de vivienda en propiedad. Son hogares que están Claro. transitando en su edad, ¿verdad? Son jóvenes que probablemente se van a mover, van a necesitar el día de mañana viviendas más grandes, qué sé yo. Por lo tanto, diversificar la oferta también es clave. Y en eso efectivamente nos encontramos hoy día en un escenario, desde un punto de vista como de la industria inmobiliaria y constructiva, bien crítico. ¿Por qué? Porque hay una crisis por un lado de la oferta, la capacidad de producir vivienda se ha ido estresando, precio de los materiales, trámites muy largos, inversión ha bajado, etcétera. Y por otro lado, tenemos una demanda muy alta, pero que no está pudiendo acceder a crédito, a financiamiento para la vivienda. Los créditos hipotecarios están muy caros, por lo tanto es un sector muy pequeño el que está pudiendo acceder a ello. Y finalmente eso se genera que tiene, por un lado, una sobredemanda, ¿cierto?, que necesita ayuda, pero al mismo tiempo tienes un sobrestock, por decirlo así, de viviendas ya construidas, pero que están para un perfil de la demanda que no es justamente esta que está necesitando más ayuda. Qué temazo multivectorial, ¿no? Como multifuente y ciertamente difícil para resolver. Em, Quiero preguntarte, Sebas, porque también esto tiene que ver con, de alguna manera, un increyendo de tu trabajo y haciendo relación a tu trayectoria en Techo, ¿no? Que desde la construcción inicial y esos más de 25 años creo que tiene Techo en Chile, no sé si 25. Sí. Eh, esta iniciativa es de varias organizaciones, ¿verdad? O es específicamente a partir de Techo? ¿Cómo nace? Bueno, nace, claro, por el catastro de techo último, o sea, no último, sino que el año 2022, si no me equivoco, 2021. Ujú. Perdón, el catastro de techo 2020 y 2021, en que muestra un alza de los asentamientos informales en Chile muy abrupta, ¿ya? Entonces, Ajá, pasando de 47.000 hogares en campamentos a más de 81.000. claro. Y a partir de eso nos damos cuenta y decimos, mira, acá hay un fenómeno que no es atomizado, no es aislado de lo que está pasando con el acceso a la vivienda en Chile. Nosotros decimos,
digamos, el asentamiento informal es el síntoma, pero la enfermedad es el acceso a la vivienda en la ciudad. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, no se trata de enfrentar de cómo darle solución a los campamentos, es más bien cómo tú generas un sistema en que la gente pueda acceder a la vivienda. Por eso nace Déficit Cero como una convocatoria de distintos actores. Y muchos se suman, el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, Ujú. otras ONG, bueno, evidentemente comités de vivienda, empresas, y entre esos, uno de los que se suma con mucha fuerza es la Cámara Chilena de la Construcción, Ah, mira, que justamente reúne, un gremio que reúne a los constructores, que en Chile claro. el 100% de la vivienda se construye por los privados, con reglas pueden ser del Estado, la planificación es del Estado, la normativa, los incentivos, los subsidios, etcétera, pero lo construyen los privados. Entonces, Ah, y bueno, eso dio pie para una conversación entre Techo y la Cámara y generar justamente una alianza y conformar Déficit Cero como una organización qué bueno. autónoma, ¿ya? Por decirlo así, cuyos socios fundadores son Techo y la Cámara Chilena de la Construcción. Y ahí llevamos ya 2 años en este proceso. Ah, buenísimo. Y aparte, qué interesante ya directamente sentarse con, o sea, los que pueden captar ese catastro y los que tienen que, los que pueden resolverlo, ¿no? Los constructores. Qué interesante ese ida y vuelta. Yo siempre lo digo, pero ciertamente Chile es uno de los laboratorios de innovación social más importantes de los últimos 10, 15 años. Creo que desde Techo en adelante a Sistema B, la Asociación de Emprendedores, un montón de organizaciones que salieron de acá con foco social de diferentes vectores, ¿no? No solamente... Claro. es fenomenal, la No, verdad que... yo valoro mucho lo que ahí se genera y se ha generado después, porque Techo y la Cámara Chilena de la Construcción son en el fondo instituciones que eventualmente eh, mucha gente las tiene como medias como contrapuestas. En el fondo dice, "Oye, Claro, aquí claro, son, eso, ¿cierto?" Y efectivamente hay espacios de tensión y hay espacios en el fondo de contraposición, pero sin embargo, y esto es lo que yo rescato en estos tiempos, particularmente la capacidad de ambas instituciones de priorizar los puntos que hay en común y de acuerdo. mm, Y en esos puntos tratar de fomentar la colaboración. Eso yo creo como aprendizaje, como lección, por decirlo así, y mantenerlo en eso, porque en el fondo ya llevamos 2 años y medio y hay una proyección. Eso me parece súper interesante como modelo para otros rubros también, para otros casos. ya para ir cerrando, querido Sebas, te quiero preguntar, déjame elegir bien porque ya es el cierre y hay algún tema que no le quiero pifiar, pero es algo más puntual, que es, eh, y volviendo al inicio, ¿no? Haciéndolo circular. Previo al 18 de octubre hubo o durante ese periodo hubo un crecimiento fuerte de campamentos, ¿verdad? Eso es un poco lo que decías. ¿O Sí. es después que se da ese fenómeno? Esa es mi primera pregunta. No, se da con fuerza. Es interesante tu pregunta, porque viene un crecimiento más o menos permanente desde el 2010 en adelante, Ah, ¿ya? del 2010, ok. Sí, constante, pero después del año 2019 hay una explosión, ¿ya? Eso, Entonces, ¿qué te dice eso? ¿Cierto? Es que había factores estructurales que hacía generar el aumento de los campamentos, de los asentamientos informales, pero que se suma a factores coyunturales, que básicamente la pandemia, el impacto económico de la claro, pandemia y también lo que es el estallido habitacional o social y habitacional, que genera una explosión justamente de la población en asentamientos informales. eso. Entonces tenés ese vector, ¿no? De un crecimiento grande previo al 18 de octubre. Y a mí lo que más me llamó la atención, que vos hablabas del factor cultural, que para mí era un terreno que yo no escuché cuando generalmente tomás input de estos temas. Y hablabas acerca del campamento o cómo se diagramaba el campamento como algo transitorio en Chile y hoy tiene una instancia más de establecimiento casi definitivo, estas son mis palabras. Y hablabas un poco de la inmigración y cómo eso también afectó los patrones culturales internos del asentamiento. Me gustaría si puedes compartir un poquito más acerca de esta cápsula que te comparto, Sí, claro. porque me pareció súper interesante el factor cultural, no lo había escuchado anteriormente. Hay un factor primero estructural. El factor estructural es que hoy día, y eso es lamentable, en Chile los asentamientos informales
pasaron a verse como una solución habitacional. Vale decir, te diría, en los últimos 30 años en el país, ¿verdad? La gente decía, voy a postular un subsidio, voy a acceder a una vivienda, el sueño de la casa propia se podía hacer realidad. Eh, y por lo tanto los asentamientos informales eran más bien una salida, una válvula, por decirlo así, que existía a una olla de presión, pero eran acotados. Y de hecho tú ves Ajá. la curva y venían en franca disminución hasta el año 2010, 2011. Pero hoy día la gente cada vez más no cree en esa solución institucional. Entonces, en postular ese subsidio, ya ha postulado muchas veces, no se lo gana, no le dan, es muy lento, qué sé yo, no puedo pagar la vivienda, no accedo a un crédito hipotecario. Entonces empieza a ver como esta frustración que hablábamos anteriormente. ¿Y cuál es la salida? Bueno, ¿sabes qué más? Tomo, por decirlo así, el toro por las astas. O sea, Me quedo allá. y yo me rajo con mis propias uñas y voy junto a otras personas y nos instalamos en el sitio de Eriazo que está cerca de la villa donde vivimos de allegado. Eso, Qué lindo. muchísimos campamentos se han formado Ujú. así. Y eso está pasando a una tasa hoy de que al día en Chile más de 100 personas se están yendo a un asentamiento informal. Eso es brutal. El asentamiento informal o el ¿Cuántos, campamento perdón? ¿Puedes se está repetir transformando en las esa cifra? hoy ¿De día nuevo? en Chile, Sí. en promedio, si tú sacas el promedio de los últimos 5 años, hoy día en Chile al día, ¿ya? Más de 100 personas se están yendo a vivir a un asentamiento informal o un campamento. Mirá, Al día. O sea, mientras tremendo. estamos conversando nosotros, Dani, Sí. hay probablemente varias familias que están en este momento juntando sus cosas, esperando la noche, y le llegó el dato de una prima que se instaló y que le dijo que al lado hay un terreno, una casa o algo que se va a desocupar y que se vaya para allá. Eso está pasando, ¿ya? Mirá. En distintas ciudades y con distintas realidades. Y lo que te dice eso es que el campamento o el asentamiento formal hoy día en Chile está siendo cada vez más una solución, y lo digo entre comillas para que se entienda bien, porque no es una solución, ¿cierto? No, Pero claro. una solución como de emergencia para muchísimas familias. Mm. Y eso empieza a mostrar que nuestra política pública de vivienda está fracasando, ¿ya? Claro. Está, O nuestro no, sistema. es fracasada, evidentemente. Digo, si tenés 100 personas Claro, que se te lo están nuestro, diciendo. eh, Ahora, y ahí se junta con lo que decías en tu pregunta. Eso cambia la dinámica, la identidad del asentamiento informal. Por eso, si te das cuenta, yo digo asentamiento informal más que campamento. sí. Porque el campamento nos remite a una cuestión súper chilena, ¿ya? De Ujú. hecho, ningún otro país en Latinoamérica No. Sí. se refiere al asentamiento informal como campamento, ¿ya? No. En Argentina son las villas La villa, miserias, la ¿cierto? favela, sí. Claro, la favela en Brasil, en Centroamérica, los precarios, qué sé yo. Hay distintos tipos de conceptos, pero campamentos en Chile. ¿Por qué? Porque el campamento hacía alusión a la idea de un campamento es algo transitorio. El campamento que se dan los jóvenes de un rato, el campamento minero que se instala justamente al lado de las minas para que puedan trabajar la gente. Claro. El campamento es algo transitorio y por lo tanto la gente asumía que se iba a un campamento en donde se organizaba para poder llegar algún día a un barrio Sí. consolidado, definitivo, más formal, ¿cierto? Eh, y incluso, es más, te voy a decir, el campamento era un lugar seguro. Podrían haber habido excepciones y todo, pero el campamento era más seguro que los barrios de los cuales venía la gente que se iba al Mirá, campamento. qué ¿Ya? Hay un bárbaro. estudio de techo del 2017, si no me equivoco, que muestra que un 8% de las familias que se iban a un campamento, la principal razón para irse era un fenómeno de Seguridad. desplazamiento por inseguridad en sus villas, en sus barrios. Y claro, los campamentos eran sectores más pequeños, generalmente producidos por vínculos familiares, ¿ya? O vecinales, en donde de alguna manera había más control por parte de las familias, ¿ya? De Mm. quienes ingresaban, quienes no estaban. Entonces, y lo que empieza a pasar con esto es que el campamento empieza a mutar. El Claro. campamento estaba asociado a la pobreza, ¿ya? Era un lugar donde la población que vivía era muy vulnerable. Y hoy día empieza a mutar a lo que digamos que es un asentamiento informal, que es una mezcla de distintos niveles también socioeconómicos. Empieza a haber también familias más de clase media en Sí. esos lugares, porque la vivienda se empieza a hacer más lejos, con una alta migración también, con una mezcla de personas que tienen la expectativa de salir de ahí y de lograr su solución, pero también de personas que dicen, yo me quiero quedar acá.
y por lo tanto me construyo sobre un radiel, instalo segundo piso, invierto en el lugar, ¿ya? Y ahí ya se empieza a parecer más a un fenómeno, una favelización, Claro. ¿cierto? Al fenómeno de las villas miserias, justamente, a un fenómeno que es más latinoamericano, donde el acceso a la vivienda es mucho más estrecho que en Chile. En Chile en general un acceso bastante más expedito. Entonces, ese es un cambio y donde yo creo que está muy también afectado por lo que decíamos anteriormente, patrones culturales. En general en Chile, la cultura Ajá. chilena era más fuerte de decir, estoy acá por mientras, porque lo que yo quiero es una vivienda formal, tener mi propiedad. En Latinoamérica, el lugar en que te instalas alguna vez puede llegar a ser el lugar en que vivas siempre. Eso me tocó verlo en Haití, en Brasil, en Mm, Perú, en muchos lados. mm. Por lo tanto, eso es lo que puede estar pasando, creo yo, en Chile, y claro, tiene distintas dimensiones. Querido Sebas, en honor al tiempo, ha sido una gran conversa. Voy a hacerte las últimas tres rapid fire questions, no son largas, no te preocupes, porque Ah, habíamos dale, dale, hablado. juega nomás. Este, ahí me compartís. Si tuvieses que regalarme un libro, serie o película acerca de este tema u otros, ¿cuál sería y por qué? Una pregunta, Dani, no tengo... ya. A ver, un libro, estoy mirando justamente los que tengo por acá dando vueltas, Mm. y hay uno que a mí me gusta mucho, que es este, mira, El color de ¿ya? la ley. Ajá. Sí, que encuentro súper interesante, porque justamente empieza en base a la, digamos, a la historia norteamericana de Estados Unidos, que de este tipo de Richard Rothstein, que analiza cómo finalmente los barrios se fueron constituyendo en base a segregaciones raciales, ¿ya? Mira. Y cómo hubo determinaciones directas del Estado por generar eso, ¿ya? Ah, mira. Eh, y me parece súper interesante traerlo al caso chileno, porque en Chile yo creo que la principal enfermedad que nosotros tenemos y que es sigilosa, es inteligente, es muy astuta, es la segregación, que es muy visible, pero a la hora de tomar decisiones en todo tipo de cosas, en todo orden de cosas, para el mundo de la empresa, para el mundo de las ONGs, para el mundo público, finalmente la segregación socioeconómica que tenemos en Chile, el clasismo, por decirlo de alguna manera, Sí. siempre brota de alguna u otra manera, consciente o Mm. inconscientemente, generando por lo tanto que nuestros barrios están también constituidos por esas distinciones. Y te das cuenta cómo la política pública ha llevado a generar una ciudad segregada, lo cual atenta contra las ideas del encuentro, la idea de la empatía, ¿verdad? Eh, y bueno, de ahí viene toda una idea, por ejemplo, de este concepto de desegregar, que no es lo mismo que integrar, es como cómo el Estado hoy día Ok. se hace cargo, ¿cierto?, de las implicancias, las consecuencias que ha tenido Sí. las decisiones segregadoras que ha generado. Y cuando hablamos de déficit habitacional es sumamente relevante, porque es una tentación constante de decir, bueno, construyamos rápido. Y para construir Mm, rápido, sí. vamos al suelo más barato. Y el suelo más barato está en la periferia de las ciudades. Entonces va segregando rápidamente. Eso ahí te respondería con este libro. Está bueno, El muy color de la ley, interesante. el color Sí, no. sí. Lo vamos a dejar en el link de este episodio para todos aquellos que les interese este libro que comenta Sebastián. Esta segunda que hago te la voy a cambiar porque vos hiciste, que siempre hago una, pero te la voy a cambiar por otra. Vos hiciste el máster en Public Policy en Duke, que es una universidad Sí. tremenda. Obviamente tuviste varios profesores, viste varios ramos, materias. ¿Cuál fue el concepto o los 1 a 3 conceptos que más te impactaron, que más te llamaron la atención? Quizás es este uno del libro que dijiste, en ese periodo que puedas compartir con la audiencia. Mira, te diría que una de las cosas que más me recuerdo, muchas cosas se aprendieron, evidentemente, pero te voy a resaltar dos, ¿ya? La primera, que tal vez la más superficial, que, que las políticas públicas tienen un ciclo. Hay un ciclo de aprendizaje en las políticas Ajá, públicas. No existe la mira. política pública perfecta, por decirlo de alguna manera, sino que nace y es inevitable que esa política pública se vaya perfeccionando con el tiempo. Entonces, ¿por qué lo encuentro interesante? Porque
remite finalmente a la capacidad que tienen los países de construir sobre lo que construyó el anterior. Y decir, mira, ¿cómo mejoro esta política pública? Y cómo sé que al mejorarla va a seguir teniendo imperfecciones, pero el que viene después la va a volver a mejorar, y la va a volver a mejorar, y la va a volver, y no va a finalmente cansarse en ese esfuerzo de mejora y aprendizaje continuo para las políticas públicas. A veces uno tiene la tentación de borrar todo y que parta todo de nuevo de cero, y eso yo Sí, creo que es un error. ¿Ah? sí. Eso es lo primero que recuerdo haberlo Ujú. aprendido con mucha claridad. Lo segundo, que es más profundo, es la capacidad y lo que yo más aprendí y lo que consideré como un privilegio en Duke fue la idea de una institución como esa universidad y como muchas otras universidades, Sí, evidentemente, de, de disponer de todo, de la infraestructura, de su conocimiento, de su historia, de sus profesores, de su currículum, etcétera, disponer de todo para que tú te dediques a leer, a pensar y a plantear políticas públicas. Y eso, en el fondo, aprender. ¿Ya? Y claro. eso lo encontré muy, muy notable como privilegio y que solamente uno lo trae para acá. Por ejemplo, que un profesor te haga una prueba, ¿cierto? Te mande un trabajo que tú lo entregas y ese profesor te dice, mira, gracias por entregarlo, tu nota fue un 5, estoy inventando, pero tienes 2 semanas para mejorarlo. ¿Ya? Mira, Y mándamelo cuando quieras y yo lo voy a volver a revisar. Y si lo mejoraste, vas a cambiar la nota. Está bueno, todo diseñado, o un profesor que te manda un mail, digamos, no sé, el día anterior, en la noche, antes de la prueba, y te dice, por favor les pido que dejen de estudiar. O sea, lo que ustedes mira, van a aprender en estas últimas horas antes no es mucho, y lo que más va a ser el cambio, en vez de un 5 te va a sacar un 4, no es tan terrible, pero sí. deja de estudiar, como oriéntate a aprender. O sea, esa Más cuestión hacia la el... encontré muy notable para Chile, ¿ah? Sí, Mm, bien, bien, bien notable. muy bueno, me gustó mucho, gracias por compartirlo. Última pregunta. Si tuvieses la posibilidad de poner un cartel gigante, esto que los americanos llaman un giant billboard, ¿no? En la puerta de Santiago o la ciudad que más ames en el mundo, donde puedan verlo millones y millones de personas y perdure en el tiempo. ¿Qué frase tendría, qué frase o texto tendría ese cartel y por qué? Lo tengo súper claro, Dani. Pero a mí me ha ayudado mucho esta frase para lo que es déficit cero, para también la motivación en la que estamos. Y la frase que yo pondría es: una casa no es una casa. Una casa no Y es una. probablemente de fondo pondría un niño leyendo bajo una buena luz, una lámpara en un escritorio, en un living, o un adolescente escuchando música con sus póster pegados de su grupo favorito en el muro, Mm. o sencillamente una familia tomando desayuno juntos en un comedor de diario. O una persona esperando en un paradero tranquilamente con su cartera en la micro que va a pasar. O niños jugando en la plaza. O sea, ¿qué es lo que te quiero decir con todo esto? Que al final una casa no es las cuatro paredes y el techo. Una casa es algo que va mucho más allá, es mucho más profundo, algo que te permite ser un ser humano, así como desarrollarte en ese sentido. Hay un programa muy bonito de política pública que se llama Vivienda Primero, que lo que plantea es Ujú. que lo primero es un espacio desde el cual tú puedas presentarte ante el mundo. Un espacio para asearte, un espacio para recibir, para adornar, ¿cierto? Para protegerte cuando lo necesites, para tener intimidad, para imaginarse en el futuro, todas las cosas que hemos hablado. Mm. Entonces, eh, una casa no es una casa es construir futuro. Uno construye futuro entre nosotros, una casa somos nosotros, finalmente. Eso es lo que está detrás. O sea, ¿por qué nosotros estamos en déficit cero? Estamos porque una casa no es una casa. Una casa nos permite construir futuro. ¿Y qué cosa más importante para producir encuentro, esperanza épica que el futuro? Por eso, Dani, así para terminar, hemos hablado mucho de la emergencia y la crisis que estamos viviendo, hemos dado cifras bien brutales, irrelevantes y críticas, pero la vivienda, los barrios, la ciudad, no es el primero de nuestros problemas. La vivienda, los barrios, la ciudad es la primera de nuestras oportunidades. Y esa es la cancha donde nosotros estamos proponiendo.
Este es un espacio en el cual si como Chile enfrentamos esta épica de querer llegar al déficit cero, vas a producir no solamente que la gente tenga una casa, vas a producir crecimiento económico, vas a producir cohesión social, vas a producir mejor salud, vas a producir mejor educación, incluso vas a producir menor huella de carbono. Eh, por lo tanto, una casa no es una casa es un proyecto de futuro, no solamente para la familia, sino que si vemos la casa como el país, probablemente desde ahí comienza, ¿cierto?, la construcción también de un proyecto futuro a nivel nacional, por decirlo así. Eso es lo que nos tiene motivado a esta cuestión, el que es una oportunidad, no un problema. ¿Qué decir después de eso, Sebas, querido? Te quiero agradecer el espacio, compartir este lindo espacio y tu recorrer juntos tus historias, tus aprendizajes y mucho más. Siempre invito a dejar un mensaje final, pero ya lo hiciste. Así que vamos a dejar tus datos también para aquellos que te quieran escribir, conectar con vos de nuestra audiencia. Y bueno, esta es la primera, no será la última vez que conversemos. También si en algún momento tienen algún reporte, alguna instancia que quieran compartir de Techo, podemos generar alguna actividad. Te lo dejo también a mano, perdón, desde Déficit o Techo también por separado. Un saludo también a los amigos de Techo que están... Caí Tengo en la mucho trampa. cariño, mucho cariño. Pero te lo dejo a mano y bueno, felicitarte por el laburo. Tú sabes que toda esa camada de la primera generación de Techo, ¿vos cuántos años tenés? Yo tengo 42. Claro. Y más. Son como con la guadaña, ¿no? Con el Trailblazers, le dicen, ¿no? En Estados Unidos, como rompiendo. Con el machete, con el machete. ¿Ah? Muy importante para los que venimos atrás, viendo el gran trabajo. Yo soy un gran fan, aunque nunca fui a construir a Techo, pero honestamente me he rodeado de amigos de Techo. Han pasado por este podcast un montón de personas, como de Rafa Chondo, mismo Juan Pablo de Anglo, Brunito de Felipe, un montón de personas de diferentes partes de esta gran máquina que fue Techo, así que ciertamente vos sos un ejemplo también de esa camada. Bueno, querido Sebas, nos estaremos encontrando y voy a dar el cierre. Así que gracias por tu tiempo. Bueno, muchas gracias a ti.